Cochabamba y por favor, Alfredito, adelante. Gracias, querido Carmelo. Bueno, darle la bienvenida al doctor Oscar Niño de Guzmán Luizaga. Él es un prestigioso profesional del medio acá en Cochabamba. Ha sido formado en la Universidad de San Simón. Ha hecho ginecología y obstetricia en la Universidad de Córdoba, Argentina. Tiene un fellowship de cirugía oncológica de mama en el INEM, en Perú, y también ha hecho laparoscopía en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Eh, es un gusto para mí presentarlo porque a Oscar lo conozco desde estudiante, de interno en la Caja Nacional de Salud, y bueno, todo su currículum de especialización que tiene, que es excelente, y es un prestigioso profesional de este medio. Muy buenas noches, agradecido por la invitación a la Asociación Boliviana de Climaterio. Es para mí un honor estar con tan prestigiosos colegas y yo les voy a compartir lo poco que sé, que es realmente el manejo de cáncer y hormonas, que cuando hablamos de cáncer de mama o cáncer de endometrio y terapias de reemplazo hormonal, un poco a todos nos genera pues un poco de miedo, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, no sé si me pueden confirmar si ven lo que estoy compartiendo. No está saliendo, no está saliendo la... Ahora sí, ahora sí. Bien, gracias, Oscar. Ese es el tema de que Oscar nos va a dar esta noche, manejo de la sintomatología en la menopausia en pacientes de alto riesgo de cáncer de mama. De manera que cuando tú quieras, Oscar, adelante. Hola, la letra es tuya. Muchas gracias. Entonces, como íbamos hablando, fíjense, pues, cuando hablamos de una mujer que está con síntomas climatéricos, menopáusicos, vasomotores, esas son las imágenes que vemos, una mujer pues fatigada, una mujer con problemas pues emocionales, pues estado de depresión, Está entrecortado. ansiedad, calores, y esa es la foto del pobre hombre que sufre la mujer, ¿no? Cuando estaba aquí, es muy importante saber bien de... Doctor Guzmán, no sé, está entrecortada y nos quedamos con la primera diapositiva. La señal está entrecortada, me parece que... Ahora recién aparecen las imágenes, pero su voz sigue entrecortada. Aló, ahora. Ahora sí, doctor. Sí. ¿Ahora me escuchan? Mucho mejor. Sí. Ok. Entonces, es muy importante realmente saber el origen de los tumores mamarios, ¿no? Hablamos de tumores mamarios, definitivamente aquí voy a activar el puntero láser. Tenemos que ver el origen de dónde son estos tumores. Pueden ser tumores mesenquimales o mioepiteliales, y estos tumores mioepiteliales son los ER2 y triple negativos. Cuando el tumor se origina en la luz del conducto mamario, son tumores luminales. Estos tumores luminales son tumores que tienen sobreexpresión tanto de receptores de estrógeno y progesterona, mientras que los tumores mioepiteliales, o sea, de la periferia del punto del lobulillo, no tienen esta sobreexpresión, salvo con tumor luminal B, ¿me entienden? Y esto es muy importante en el sentido de comprender el tema y el rol de la progesterona en estos casos. ¿Cómo vamos a determinar a un paciente de cáncer, los cuales nos determinan esto? El CDC y la Sociedad Americana de Cáncer. Para el CDC habla de mutaciones genéticas. Pacientes que tengan mutación BRCA1 y BRCA2
que cada vez las vemos más frecuentes en nuestro medio. No es algo que antes se pensaba de razas antiguas, anglosajonas, europeas. Cada vez vemos gente con descendencia criolla que está teniendo pues la mutación BRCA y no tiene esa descendencia judía eskenazi, que todos son genes de supresión de tumores que generan proteínas de reparación de DNA. Cuando hay esta mutación, pues realmente no hay esta reparación y empiezan a generarse pues los tumores. La mutación en el TP53, que está en el síndrome de Li-Fraumeni, el CHEK2, el PTEN, que está en relación a los amartomas. A veces hemos operado amartomas de mama y tenemos que ver que no tenga esta mutación PTEN, y el PALB2, que interactúa con los BRCA2. Los antecedentes familiares también nos hacen hablar de factores de riesgo, de alto riesgo de cáncer de mama. Si una paciente tiene a la madre, a la hermana o a la hija con un cáncer de mama, el riesgo está duplicado. Estas mujeres, en vez de estar en un grupo de 1 en 10, están en un grupo de 1 en 5 o 1 en 4. El tener el antecedente de cáncer de mama en varón en la familia también es un factor que nos aumenta el riesgo. Los antecedentes personales de cáncer. Si se dan cuenta, en el eje troncal en Bolivia, pues el cáncer de mama es el cáncer número 1 en las mujeres. Y si hablamos de todo Bolivia, pues incluyendo las provincias, es el cáncer de cuello uterino, ¿no? La raza también es importante. Tenemos mayor riesgo en las mujeres blancas. Las pacientes menores de 45, las pacientes de raza negra tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, y estas mismas pacientes de raza negra tienen mayor riesgo de fallecer por el cáncer de mama, ya que se ha visto una relación entre el cáncer de mama en raza negra y los triple negativos, que son tumores mesenquimales o de la periferia que generan pues estos tipos de cáncer, de células mioepiteliales, y son mucho más agresivos. Ahora, otro factor de riesgo que habla es ser más alta. No nos olvidemos que el estrógeno pues es un osificante, sella los cartílagos de crecimiento en las niñas. Entonces, esta niña que ha tenido una menarca más tardía está siendo más alta, y por eso ahí viene el factor hormonal. Dicen, si esta mujer es más alta, significa que su menarca ha sido tardía y la osificación de los cartílagos de crecimiento ha sido tardía, y por ende está expuesta a mayores cambios hormonales. La mama densa, todos sabemos que el riesgo es 2 veces mayor que una mama que no es densa. Lesiones mamarias como las papilomatosis, las hiperplasias ductales lobuliliares atípicas, el carcinoma lobuliliar in situ o adenosis. Si una paciente le hicieron una biopsia y tiene una de estas patologías, definitivamente es una paciente de alto riesgo de cáncer. Pacientes que ingresan a la menopausia a más de los 55 años también es otro factor de riesgo. Pacientes con radioterapia previa, antes se veía mucho en los linfomas, la radioterapia en manto, que se decía que se les daba radiación para controlar el linfoma, generalmente también nos puede clasificar a esta mujer como una mujer de riesgo. La exposición al dietilestibestrol, que era un heteroinhibidor para las amenazas de parto pretérmino, y la nuliparidad. Estos son todos los conceptos que tenemos que preguntar a una paciente antes de iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Los síntomas vasomotores, fíjense, este estudio de Siobhan mostró que el 70% de las mujeres tienen síntomas vasomotores, y más o menos son 5 años en eso que llamamos la perimenopausia, donde sufren definitivamente toda esta sintomatología. El 30% de estas pacientes, realmente estos síntomas interfieren con su vida, con su trabajo, y altera la calidad de vida, y en un 10% ya es intolerable. Entonces, a estas mujeres sí tenemos que darles pues, terapias de reemplazo hormonal asociada o pensando en estos factores que hablamos anteriormente. La duración de estos síntomas vasomotores realmente ocurren cuando los estrógenos y las progesteronas bajan y las gonadotropinas se elevan, pero estos son fluctuantes. Más o menos la media de los síntomas vasomotores son de 7.4 años, y las mujeres que tienen síntomas vasomotores más severos a veces pueden tener hasta 10 años de duración. En la menopausia tardía, cuando los niveles ya son muy bajos, se estabilizan y los síntomas van desapareciendo. Ahora, fíjense, estos síntomas vasomotores se pueden dar mucho más fuerte
en las pacientes a las cuales se les indujo una menopausia, una castración química, una castración quirúrgica como la forectomía, o en el caso de tener un cáncer de mama, pues la quimioterapia. La quimioterapia genera una falla ovárica prematura, ¿no? Pacientes con índices de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, pacientes que tienen ya de base la ansiedad como una patología previa, pacientes fumadoras con más de 40 cajetillas por año, las pacientes afroamericanas, fíjense aquí, si hablamos de raza, la raza negra pues realmente pues la lleva un poco de perder porque ya dijimos que son más propensas a hacer cáncer en mujeres jóvenes, son más propensas a morir por este cáncer, son más propensas a hacer cánceres triple negativos y realmente tienen mayor probabilidad de hacer síntomas vasomotores más severos en comparación con pues las blancas o las chinas, según este estudio en Estados Unidos, y pacientes que tengan el pleomorfismo en el neuroquinin 3 receptor. Este neuroquinin 3 receptor es muy importante para la producción de estrógenos. Fíjense, está en relación al centro termorregulador. Cuando hablamos del núcleo infundibular, las neuronas del KNDI se llegan a unir empiezan a secretar, péptidos de la neurona de KDNI. Estos péptidos estimulan las quispeptinas que van al hipotálamo y empiezan a generar pulsos de GnRH para secretar la LH y la FSH, produciendo la producción de estrógenos y progesterona. Esta elevación de estrógenos y progesteronas genera un bloqueo de estas NK3, las neuroquininas 3, los receptores de neuroquininas, haciendo esto un sistema de retroalimentación negativa. Sube estrógeno, bloquea a las NK3R. Cuando la mujer entra en la menopausia, se estimula los péptidos de las KNDI neuronas, se estimula las GnRH, se estimula la FSH y LH, pero no hay respuesta de estrógeno y progesterona, porque ya no tenemos reserva ovárica. Estas NK3R van directamente a estimular al centro termorregulador. Entonces, el bloqueo de estas NK3R es muy importante para controlar los síntomas vasomotores, como vamos a ver más adelante que hay medicación justamente por eso, ¿no? Y como decíamos, en la menopausia, al existir menos estradiol, aumenta las NK3R que actúan sobre el centro termorregulador y disminuyen las serotoninas y estimulan también al centro termorregulador. Cuando hablamos de tratamientos, el tratamiento para pacientes con síntomas vasomotores moderados a severo, no hay nada mejor que la hormona. Todos estamos de acuerdo. Pacientes que reciban estrógeno más menos progesterona tienen un 75% de efectividad para estos síntomas vasomotores. De preferible, tienen que ser mujeres menores de 60 años, que sea antes de los 10 años del último periodo menstrual. Si tienen contraindicaciones, pacientes con antecedentes de cáncer de mama, antecedentes de cáncer de endometrio, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, ¿no? El beneficio es que se utiliza una sola droga para controlar todas las molestias. Pero ahí venimos al punto de la charla. Pacientes que tienen alto riesgo, pues tenemos que pensar muchas veces en alternativas no hormonales, no tan efectivas. La gabapentina, por ejemplo, tiene un 30-40% de efectividad. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, 40 a 60% de efectividad. Escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina. La oxibutinina y los anticolinérgicos, 50% de efectividad. El fezolinetant, que es un inhibidor de las NK3R, que les decía que cuando no se bloqueaban con el estrógeno, iban directamente al centro termorregulador, tienen un 50% de efectividad. ¿Cuál es el gran problema? Ninguno llega al 75% de las hormonas y realmente a veces necesitamos más de una droga para poder controlar el problema de entrada.
El beneficio de los tratamientos. El beneficio del tratamiento de reemplazo hormonal realmente mejora los síntomas urinarios, sueño, humor, depresión, llanto y los síntomas vasomotores. Previene las osteoporosis y fracturas y si fue oforectomizada antes de los 45 años, previene enfermedades cardíacas y problemas cognitivos. Los beneficios de las terapias no hormonales, la gabapentina mejora el sueño, los inhibidores de la recaptación de la serotonina mejoran el humor, la oxibutinina reduce la vejiga hiperactiva, la hiperhidrosis, y los inhibidores de la NK3R, que es el fezolinetant, reducen la obesidad y la hipertricosis. Pero también tienen efectos colaterales. Los efectos colaterales o adversos de la terapia de reemplazo hormonal aumentan el riesgo de tromboembolismo, especialmente en pacientes mayores de 50 años, incrementan el riesgo de cáncer de mama e incrementan el riesgo de cáncer de endometrio. Los efectos adversos de la terapia no hormonal, como la gabapentina, son los mareos, somnolencia en la mañana, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, boca seca, nerviosismo, reduce la efectividad del tamoxifeno en pacientes que estén cursando cáncer de mama luminales y tengan pues síntomas vasomotores fuertes. Y esto va a ir en desmedro al control del cáncer de mama luminal, ¿no? La oxibutinina genera boca seca y los inhibidores de la NK3R generan anormalidades en la función hepática que pueden llevar a veces hasta la cirrosis, ¿no? ¿Qué terapias tenemos? Cambios de estilo de vida para los tratamientos de los síntomas vasomotores, la pérdida de peso, la terapia cognitiva conductual, hasta la hipnosis, ¿no? Tenemos que agarrarnos de lo que sea. Pero ahí viene la elección del tratamiento para los pacientes con síntomas vasomotores moderados a severos. Esto fue un pantallazo previo. Entonces tenemos 3 escenarios. 1, el tratamiento hormonal, pacientes sin riesgo ni contraindicaciones médicas. Pacientes con alto riesgo de cáncer de mama, realmente aquí tenemos que elaborar una terapia individualizada, como lo vamos a ir viendo con algunas drogas. Y las pacientes con antecedentes ya oncológicos, el tratamiento tiene que ser no hormonal, por antecedente previo de cáncer de mama o endometrio o que tenga contraindicaciones médicas. Fíjense, esto es un estudio muy interesante en el cual busca la asociación de la terapia de reemplazo hormonal con cáncer de mama, la incidencia y la mortalidad en un grupo de pacientes. Fue un estudio el más extenso en pacientes que tenían poco o ningún riesgo de cáncer de mama asociado a la terapia de reemplazo hormonal previa histerectomía. Fueron reclutadas pacientes con útero 8506, se les dio aleatoriamente estrógenos conjugados equinos, más medroxiprogesterona versus el placebo, y a las pacientes histerectomizadas, que eran un grupo de 10.739, lo mismo, estrógenos conjugados equinos versus placebo, no se les dio progesterona. La edad media de las pacientes en este estudio era 63 años, se les hizo mamografía a todas y un tiempo de tratamiento fue de 7.4 años. Y como vemos, a las pacientes que les fue mucho mejor fueron a las pacientes que fueron tratadas solamente con estrógenos conjugados, sin el tema de la medroxiprogesterona. Ya vamos a ver por qué la progesterona es un factor de riesgo para pues aumentar los riesgos de cáncer de mama o de recaídas. Lo mismo vemos aquí. Si se dan cuenta, las pacientes que tuvieron pues tratamiento combinado, medroxiprogesterona más estrógenos conjugados equinos, les fue mucho peor que a las pacientes que solo recibieron una monodroga como los estrógenos conjugados equinos, ¿no? Las conclusiones de este tratamiento nos decía que el uso de estrógenos conjugados equinos versus placebo en pacientes con histerectomía tenían menor riesgo de desarrollar cáncer de mama y en caso de tener un cáncer de mama, que esta paciente no muera por esta patología. O sea, no acelerábamos la muerte con estrógenos conjugados equinos. La suma de estrógeno más acetato de progesterona en pacientes con útero sin histerectomía sí estaba asociado a mayor riesgo de cáncer de mama, pero no había diferencia significativa en la mortalidad del cáncer de mama. O sea, podían desarrollar cáncer de mama, pero no morirse por el cáncer de mama. Este es otro estudio que es bastante interesante, es un estudio multicéntrico, es un metaanálisis, perdón, de varios estudios,
el cual, fíjense, analizaron 58 estudios, se agruparon 143.887 pacientes menopáusicas con cáncer de mama, 424.972 pacientes menopáusicas y la media de edad fue de 65 años, ¿no? Y aquí vemos, fíjense, lo que todo el mundo sabe, la aromatización que transforma el tejido adiposo estradiol. A mayor índice de masa corporal, mayor aromatización, mayor riesgo de estradiol, mayor riesgo de cáncer de mama. Por eso nosotros manejamos inhibidores de aromatasa en pacientes posmenopáusicas y si son más gorditas, pues empezamos con letrozol, que es otro tipo de inhibidor de aromatasa. Y fíjense, ¿no? Aquí hablamos el riesgo de realizar de la incidencia de cáncer de mama entre los 50 y 64 años asociado al índice de masa corporal. Cuanto índices de masa corporal más bajos, menos riesgo. Fíjense, en pacientes que nunca usaron con receptores estrogénicos negativos, realmente, pues la incidencia de cáncer fue bastante baja. En pacientes que tenían cáncer de mama receptores positivos, a mayor índice de masa corporal, también el porcentaje de recaída era mayor. Todas las pacientes que utilizaban estrógeno solo, pues a mayor índice de masa corporal, pues se mantenía estable esto. Pero a las que les fue peor fueron las pacientes que tenían cáncer de mama y se les dio estrógeno asociado a progesterona, ¿no? Entonces vemos que también en estas pacientes que tengan cáncer de mama, definitivamente la monodroga, o sea, el monotratamiento con estrógenos conjugados es mucho mejor que asociar progesterona. Fíjense en estas curvas, esta es la incidencia a 20 años en pacientes de 50 a 59 años, y fíjense, las pacientes que utilizaron estrógeno y progesterona a 10 años de uso tuvieron un riesgo del 10.3%, a 5 años de uso 8.3%, las que no recibieron terapia de reemplazo hormonal 6.3%. A las que se les dio estrógeno con pulsos intermitentes de progesterona, pues a 10 años fue 9.2, aquí era estrógeno asociado, aquí pulsos intermitentes, a 5 años 7.7 y las que no recibieron 6.3, casi iguales, ¿no? Las que recibieron solo estrógenos sin progesterona, a 10 años fue 7.4. Fíjense, casi el riesgo intermedio de las otras pacientes que recibieron 5 años. 7.4 a 10 años, 6.8 a 5 años y 6.3 las que no recibieron terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y fíjense acá, las que no tenían sobrepeso y no recibieron ninguna terapia de reemplazo hormonal, su riesgo fue de 5.1. Las que estaban pues con una obesidad grado 1 o sobrepasadas 6.3% y las obesas tenían 7.2, a lo que volvíamos, ¿no? Al tema de la aromatización. Entonces, las pacientes con terapia de reemplazo hormonal de menos de un año tuvieron menos riesgos que las que utilizaron entre 1 a 4 años. Mayor riesgo en las usuarias de estrógeno y progesterona versus los estrógenos solos. Los riesgos no difirieron si los estrógenos se administraban por vía oral, transdérmica, y realmente se comprobó que existe muy poco riesgo en las preparaciones vaginales que en una paciente con cáncer de mama sí definitivamente se pueden usar sin ninguna contraindicación porque la absorción es bastante poca y el efecto es local. La conclusión del estudio, se vio que la terapia de reemplazo hormonal por 5 años, iniciando a los 50 años, aumentaría la incidencia de cáncer de mama entre los 50 y 69 años, fíjense, cuando combinábamos estrógeno progesterona en una de cada 50 mujeres. Estrógeno más progesterona intermitente en una de cada 70 y estrógeno solo en una de cada 200, de 200 pacientes empezarían con cáncer de mama, ¿no? Y ahora, ¿por qué las progesteronas incrementan el riesgo de cáncer de mama? Fíjense, en la glándula mamaria y en los tumores existen receptores estrogénicos y receptores de progesterona. Los receptores de progesterona incrementan a las células, incrementan las ciclinas D1, las cuales aumentan la proliferación celular, incrementando esta proteína de membrana que es la RANKL. Esta RANKL se llega a combinar con esta otra proteína que se llama RANK en las células con receptores de estrógeno y progesterona, ya sean tumorales o de mama, y estas, fíjense, aquí son tumorales, aquí en mama normal, y estas aumentan
la proliferación de células progenitoras, como bien diferenciadas. Aumenta la migración celular, aumenta el riesgo de metástasis y la resistencia a los tratamientos de bloqueo hormonal. Incrementando así, al incremento de las células progenitoras puede ser el responsable del riesgo elevado de la terapia de reemplazo hormonal combinada. Fíjense, todo esto nos afecta en el tema oncológico y está asociado a las progesteronas y a estas proteínas de membrana RANKL y las RAN, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que tiene riesgo de cáncer de mama? Terapia de reemplazo hormonal, estrógenos solos. Ni el estradiol o los estrógenos equinos conjugados tomados por menos de 5 años están asociados a un incremento de cáncer de mama a largo plazo. Podemos decir que es seguro. Estrógenos equinos conjugados reducen el riesgo de cáncer de mama y la mortalidad por el mismo. Estos mismos reducen toda causa de mortalidad entre los 50 y 59 años. Cuando damos una terapia estrógeno más progesterona, sí aumentamos el riesgo de un 30% de un cáncer de mama, pero no incrementando su mortalidad. Pero sí puede haber recaída por lo que hablábamos de los progesterones. Las hormonas vaginales no incrementan el riesgo de cáncer de mama. Los DIU liberadores de hormonas, fíjense acá, en mujeres de 45 a 55 años para el control de irregularidades menstruales como síntomas perimenopáusicos están en investigación. No hay todavía la evidencia suficiente. Hay estudios que dicen que sí afecta, hay otros estudios que dicen que la evidencia no es muy clara, ni los porcentajes son muy específicos para poderlos poner como un factor predisponente a cáncer de mama, pero sí hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Y aquí viene una droga que realmente, pues a mí me sorprendió mucho, ¿no? El basedoxifeno. Este basedoxifeno es una droga que, fíjense, se inició en 1994 y es una droga que fue teniendo estudios en varias fases y ya se la vio como manejo para el cáncer de mama, para el cáncer pancreático, gastrointestinal, colon, cabeza y cuello, rabdomiocercoma y glioblastoma. Fíjense la cantidad de genes que va inhibiendo este basedoxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. Fíjense, actúa a este nivel de las células y va cambiando todo este tema molecular que realmente, por eso no soy oncólogo clínico, porque todas estas cosas no le entiendo, tanto en pacientes hormonodependientes como hormonoindependientes, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este basedoxifeno? Bloquea la actividad de los receptores alfa de los estrógenos, ¿ya? A nivel de la MCF7, sensibles o resistentes al tamoxifeno. Esto inhibe la transcripción de la GRB1, que es un regulador de crecimiento vinculado al estrógeno, lo que genera glicosilación y esta glicosilación genera la transcripción celular. Si no hay glicosilación, si bloqueamos este paso gracias al basedoxifeno, no va a haber adhesión celular, no va a haber proliferación y no va a haber metástasis. Esta es una droga que ahora está cambiando el manejo hasta de la quimioprevención en cáncer de mama. Como decíamos, uno de los grandes booms que tiene este SERM es el efecto antagonista en el endometrio. No es como el tamoxifeno o reloxifeno que nos pueden generar hiperplasias endometriales y cáncer de endometrio. Tiene un efecto antagonista en el endometrio. Fíjense, y lo magnífico es que cuando combinamos basedoxifeno más estrógenos equinos conjugados, tiene mayor efecto antiestrogénico en la mama y disminuye un poco los efectos en mama y endometrio del estrógeno equino conjugado. Inhibe eficientemente los efectos de los estrógenos, como les decíamos, y evitan la proliferación celular y el crecimiento tumoral. Vamos a un caso clínico, paciente con historia familiar de cáncer de mama, con síntomas vasomotores moderados a severos, con útero, con uso de gabapentina y con alguna mejoría de la sintomatología. ¿Cómo podemos darle un tratamiento hormonal para que no incremente los riesgos?
Como les decíamos, base doxifeno está volviendo a ser la base para estos tratamientos por el efecto antiestrogénico tanto en mama como en útero. Alivia los bochornos sin incremento de cáncer de mama, no incrementa la hiperplasia endometrial, lo cual da la cual se da en un 30% de las pacientes que solo utilizan estrógenos o sangrados. Y los estudios están en camino para un agente de quimioprevención en pacientes con mutaciones BRCA, en pacientes con con biopsias de carcinoma lobular in situ, y como vamos a ver más adelante, inclusive en los carcinomas ductales in situ se lo está dando en vez del tamoxifeno. Fíjense, este es el PROMISE Trial, que es un estudio fase 2 en las cuales a las pacientes postmenopáusicas con diagnóstico de carcinoma ductal in situ, receptores estrogénicos positivos, se les da el vasodoxifeno con estrógenos conjugados y versus placebo, 28 días sin intervención, y van a cirugía. Y lo que se está viendo es que disminuye los marcadores epiteliales, estromales, mejora la calidad de vida de la paciente y nos disminuye los índices de proliferación celular como son el Ki-67. Y todos entendemos que si un tumor tiene menos índice de proliferación celular, va a ser menos agresivo en el organismo. Fíjense en pacientes con alto riesgo, 6 meses de base de oxifeno con estrógenos conjugados a 0.5 miligramos, mejora las lesiones benignas en mama y las imágenes y los biomarcadores en mujeres de alto riesgo. Cuando damos base de oxifeno, como decíamos, el Ki-67 empieza a disminuir por el uso del base de oxifeno. La densidad mamaria, porque tiene un efecto antagónico a nivel del tejido mamario, empieza a disminuir. Entonces vamos a tener menor riesgo de cáncer de mama y vamos a tener el efecto protector de la quimioprevención y vamos a tener diagnósticos más precoces de lesiones que por la densidad mamaria no se podían ver. Fíjense, pues esto es importante, el cambio. Y en las mujeres con mutaciones genéticas, va a reducir la respuesta de los receptores de estrógeno de todos estos genes. Entonces, base de oxifeno está entrando con mucha fuerza en los nuevos estudios. Fíjense, este es un grupo de pacientes a las cuales este es el trial que se está haciendo, pacientes de 45 a 64 años, con síntomas vasomotores, que ya perdieron dos periodos, con ovarios intactos, índice de masa corporal menor a 38, les dan el vasodoxifeno y para ver los cambios tanto en la insulinoresistencia, como vamos a ver, para la densidad mamaria y control de síntomas vasomotores. Vasodoxifeno reduce los receptores de estrógenos alfa y las proteínas de resistencia endocrina, la AGR2, lo cual va a mejorar la insulinoresistencia y va a mejorar el tema de la obesidad, ¿no? La paciente, doctor, estoy entrando en la menopausia y me estoy engordando, ¿no? Lo que el tamoxifeno y los estrógenos incrementan, ¿no? Y reduce la insulinoresistencia. Entonces, fíjense, en todos los estudios que hemos visto sobre cáncer de mama y terapia de reemplazo hormonal son muy limitados debido a que, fíjense, el ABIT en estudios randomizados fue cerrado los 2 años por el incremento en recurrencias. El estudio de Estocolmo también fue cerrado por cánceres de mama contralateral. Los únicos estudios que disponíamos son estudios observacionales de recurrencias, más en cánceres triple negativos, donde se vio que no hay ninguna diferencia entre la terapia de reemplazo hormonal versus la no terapia de reemplazo hormonal, y en luminales, o sea, cánceres hormonosensibles en estadios iniciales, que no hubo diferencia a los 10 años, a menos que se utilizaran inhibidores de aromatasa. Ya para no aburrirlos, llegando a las conclusiones, en mujeres con riesgo moderado, sin contraindicaciones, la terapia de reemplazo hormonal es lo más efectivo, ¿no? Pero siempre hablándole que esta mujer tiene que estar en monitorizaciones y que puede hay un riesgo de hacer un cáncer de mama, pues en algún momento, ¿no? En pacientes histerectomizadas, menos de 5 años de estrógeno se le puede dar, no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Pacientes no histerectomizadas, estrógenos equinos conjugados más base de oxifeno, que nos va a ayudar en la densidad mamaria, nos va a tener ese efecto antiestrogénico a nivel mamario y va a ser un efecto protector, no va a aumentar los riesgos de cáncer de mama.
Mujeres con riesgo incrementado y sin contraindicaciones, si es la paciente es histerectomizada, no hormonal, estrógenos equinos conjugados con base de oxifeno, estrógenos solos, si tienen útero presente no hormonal y solamente estrógenos conjugados con base de oxifeno, ¿no? Pacientes con antecedente de cáncer de mama, sí tratemos de darle un tratamiento no hormonal. Espero no haberlos aburrido, pues les agradezco mucho y para cualquier cosa estoy aquí para responderles sus preguntas. Para el final, de manera que vamos a continuar con la segunda charla a cargo de Carlos Rencoré. Carlos es ginecólogo obstetra, es experto latinoamericano en climaterio y menopausia, es presidente de la Sociedad Chilena de Climaterio y Menopausia, Xochiclín, y la verdad que si sigo leyendo un montón de títulos que tiene, me voy a quedar con esos tres. Carlos, adelante, puedes empezar. Hola, buenas noches a todos. Lo primero que quiero ver es si tienen imagen de mi pantalla. ¿Sí? Sí. Sí, ya, perfecto. Bueno, gracias a Carmelo por esta invitación. La verdad es que siempre es un agrado que un amigo a uno le invite para conversar temas interesantes. Y en esta no es la excepción. Vamos a tratar de hablar de una cosa distinta hoy día, porque la terapia hormonal es la mala de la película en el climaterio. Una cosa muy absurda, pero es la mala de la película y vamos a tratar de explicar de que ese es uno de los grandes errores que se han cometido en la medicina. ¿Ya? Voy a diferir un par de cosas con el doctor, pero con el doctor Niño. Pero fundamentalmente yo creo que en la parte de alto riesgo, pacientes con alto riesgo de cáncer mamario, hay que tener cuidado y en realidad lo que mejor funciona es el uso de cálculos de riesgo reales y de ahí ver si pacientes necesitan un tratamiento y qué usar. Pero vamos a hablar de lo mío. Entremos en tema entonces. Vamos a hablar sobre mitos. Hay muchos. Esto es mi conflicto de intereses. Creo que tengo más horas. Bueno, esto es lo que quiero mostrarle. La terapia de reemplazo hormonal es la única terapia que sirve realmente para el tratamiento del climaterio. Porque el climaterio no es síntoma vasomotor. El climaterio es una situación muy especial. Es una endocrinopatía. Cuando uno tiene una falla de tiroides, no le pregunta qué sexo tiene, ni cómo se llama, ni qué hace. Sencillamente le faltó tiroides, le pongo hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque el tiroides se dañó. Cuando el hombre tiene problemas testiculares y problemas hormonales testiculares, busco lo que sea para ponerle hormonas masculinas. En cambio, la mujer, fíjense que por razones físicas y por vivir más allá de lo que está preparada, a los 50 años aproximadamente cae en una endocrinopatía crónica de 30 años, que es el cese de la función ovárica. Y nadie se preocupa mucho de dejarle estrógeno, ya cuando resulta que lo que necesita esa mujer son estrógenos. Entonces, un poco por eso es que yo he estado preocupado de este tema. Y el problema que tenemos con la terapia hormonal es el famoso estudio de la HI, catalizador de todos los grandes conflictos que tiene la terapia hormonal hoy día. Y es un gran error. ¿Ya? Ya. El problema es que este estudio llevó a la cobertura de los medios de comunicación, a intimidar a las mujeres y a los profesionales, llegando a una tremenda confusión y una pérdida de credibilidad de nosotros mismos, los profesionales. Entonces vamos a hablar sobre mitos. ¿Qué pasa? Voy a hablar de 3 temas solamente en este caso. Voy a hablar sobre enfermedad coronaria, no accidente vascular encefálico, porque ya sería mucho, sobre tromboembolismo venoso y sobre cáncer de mama. Nada más, porque ya sería demasiado extenso. ¿Ya? Mitos sobre enfermedad coronaria. El uso de terapia hormonal aumenta el riesgo de enfermedad coronaria en cualquier momento de la posmenopausia y esto produce un aumento de los eventos coronarios en los 2 primeros años de uso de todas las mujeres. Bueno, si ustedes ven acá, van a ver que en la comparación del estudio de WHI, ¿ya? Los efectos cardiovasculares
son bastante discretos, seguramente con la terapia combinada, con la terapia electrogénica no hay. El accidente vascular encefálico sí se produce, pero bajo, es un evento raro. Y lo que sí se produce son los efectos tromboembólicos. Todos los demás efectos, incluyendo el cáncer de mama, que lo vamos a hablar, son bajos. Fíjense cómo la terapia hormonal y la enfermedad cardiovascular es dependiente, y esto es el mismo estudio de la HI, de la edad. Entonces, obviamente, si nosotros partimos en un grupo de mujeres después de los 60 años sin ningún tratamiento previo, o sea, sin ventana de oportunidad, vamos a producir daño. Pero aquellas mujeres que no tuvieron riesgo, o sea, que partieron entre los primeros 10 años de su tratamiento de la menopausia con terapia hormonal en el estudio del HI, no solamente no tuvieron accidentes cardiovasculares, sino que tuvieron menos eventos cardiovasculares, menos eventos absolutos. O sea, hay una cosa que se llama la famosa ventana de oportunidad. Y este es el estudio de las mujeres de enfermedades de Boston, ¿no es cierto? Que compara, por ejemplo, la edad entre 50 y 59 años de inicio de enfermedad cardiovascular, se reduce la enfermedad cardiovascular en 50%, en cambio, si parten tardíamente, después de los 60 años, obviamente el efecto se pierde. ¿Por qué se pierde? Obviamente porque estos eventos coronarios van a depender del qué momento estoy usando el tratamiento hormonal, ¿ya? Y se basa en esto. En realidad hay una cosa que se llama la famosa ventana de oportunidad, en que en un climaterio temprano, ¿no es cierto?, los estrógenos tienen un efecto de vasodilatación, disminuyen los factores inflamatorios y disminuyen la progresión de la lesión. O sea, esta es una arteria no dañada o con mínimo daño en el cual el uso de estrógenos es francamente positivo y no provoca daño. Si yo dejo esta paciente sin ningún tratamiento 10 o más años y le agrego después tratamiento hormonal, ya esta paciente ya tiene una vasoconstricción, tiene aumento de factores proinflamatorios y tiene una instabilidad de placa, que si yo le dejo tratamiento hormonal a esta mujer, obviamente que le va a hacer un flaco favor y nos va a pasar esto, nos va a pasar o ningún efecto o mal efecto, ¿ya? Y no acá, ¿ya? Entonces, eso es importante de entender, ¿ya? El estudio de HI está mal planificado, se inició a los 63 años promedio, entonces uno tiene que analizar los datos antes de los 60 años, porque los datos después de los 60 años son absurdos, no tienen indicación. Todos sabemos la famosa ventana de oportunidad, pero bueno. Entonces aquí, como les decía, esta es la ventana de oportunidad, inicio, entramos en el momento correcto, no hay daño, entramos tardío al inicio de tratamiento hormonal, después de los 60 años, más de 10 años de tratamiento, vamos a tener daño arterial y vamos a tener entonces mayor cantidad de infarto. O sea, el tema es usarlo en la forma correcta. Si yo lo uso de forma correcta, no pasa nada, al contrario, es protector, ¿ya? Y no solamente es protector, fíjense, ya algo dijo el doctor, ¿ya? Que la enfermedad coronaria en las mujeres jóvenes con tratamiento hormonal se reduce casi en más de un 30%, ¿ya? Esto es comparado, por ejemplo, con el efecto de los lípidos y la aspirina. Es la aspirina que se ha usado siempre para reducir efectos cardiovasculares. Fíjense cómo la aspirina no produce ningún efecto, nada. Y el uso de dilipemiante o hipolipemiantes tampoco reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. En cambio, la terapia hormonal bajo los 60 años sí reduce la enfermedad coronaria en un 32%. Pero más importante que eso, no hay ningún medicamento de ningún tipo que haya demostrado reducción de cualquier causa de mortalidad en una población femenina, que no sea la terapia hormonal en la mujer entre 50 y 60 años. En cambio, fíjense, no pasa nada con los lípidos, con la piel, o sea, es tan protector la terapia hormonal que no solamente reduce la enfermedad cardiovascular, sino que reduce la mortalidad por cualquier causa, utilizándosela en forma correcta, ¿ya? Eso es muy importante que lo tienen que tener claro. Y este es el estudio de la HI, la parte de menos de 60 años, riesgos cardiovasculares, muy bueno, ¿ya? Y esto es enfermedad coronaria, ¿no es cierto?, según la edad de inicio. Esto ya es más enredado, pero al final, el número de eventos coronarios entre 50 y 59 años disminuyó con el uso de terapia en ambas ramas del estudio. Eso es importante. No solamente la terapia estrogénica sola, sino terapia combinada. Y esto es similar a los datos similares a los datos observados en los estudios previos, como por ejemplo los estudios de la enfermedad de Boston, el estudio de Rousseau, etc. ¿Ya? O sea, hay un efecto protector de enfermedad coronaria en la terapia hormonal y no así es que aumenta los infartos. Eso nunca ha sido, al contrario, protege del riesgo de enfermedad coronaria, ¿ya? Reduce el riesgo coronario en un 24-39% y la mortalidad por cualquier causa en 24-34%, y esto está demostrado también en Cochrane, metaanálisis y todo esto. Por lo tanto, el tema no existe. No vamos a hablar de accidente vascular encefálico, porque no hay tiempo. Tromboembolismo venoso, el otro cuco.
está aumentado con uso de cualquier tipo de terapia hormonal. Eso es cierto, todo el mundo dice lo mismo. Fíjense, estudio de WHI, aumenta con estrógeno solo y con terapia combinada. ¿Ya? Es poco frecuente. Eso sí es importante. Es una con las complicaciones más graves, pero es poco frecuente. ¿Ya? Y entonces todos sabemos lo que es tromboembolismo venoso profundo. Hay factores genéticos y factores adquiridos y hay que considerar todas estas cosas como para plantear en qué momento nosotros podemos utilizar terapia hormonal o no. ¿Ya? Pero lo importante es que es enfermedad multifactorial con una incidencia anual de 50 por 100.000 a los 25 años y 120 por 100.000 a los 50 años. O sea, a la edad de inicio de terapia hormonal, los tromboembolismos venosos son raros. Son raros. La embolía pulmonar es la gran complicación, ¿no es cierto? Obviamente que puede ser hasta mortal y eso es lo malo. ¿Ya? ¿Quiénes son entonces candidatas para usar terapia hormonal? ¿Ya? En el caso de riesgo de tromboembolismo, mujeres más jóvenes, menopausia reciente y perfil lipídico favorable. Además, obviamente, descansar síndrome metabólico y una ausencia del factor 5 de Leydig. El progestágeno también es importante en el riesgo de tromboembolismo y con independencia de la debida administración del estrógeno, y eso está medido. Y obviamente la progesterona micronizada es segura con respecto al riesgo tromboembólico y no así otras progesteronas como los norpregnano, acetato de megestrol, que aumentan en significativo el riesgo de complicaciones de tromboembolismo venoso. En cambio, la progesterona y la hidrogesterona o la acetylcromarinona no aumentan el riesgo de trombolismo. ¿Ya? Y aquí tienen un esquema, ¿no es cierto?, del estudio Ester, ¿no es cierto?, en que las diferencias son claras entre usar no tratamiento hormonal, tratamiento con progesterona micronizada versus otros norpregnano, nomegestrol, otras cosas, ¿no es cierto?, normegestrona versus progesterona micronizada que no aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso. Este es el estudio Ester y este es el estudio de 3N de las francesas, los franceses, ¿no es cierto?, Fournier, que muestra también lo mismo. ¿Ya? Acá. ¿Ya? Entonces, nosotros no hicimos distinción entre los diferentes tipos de estrógenos ni tampoco las diferentes vías de administración. Y ahí también hay otro problema, porque todos sabemos que la vía oral es la que está hecha en todos los estudios, pero el estudio francés, Ester, mostró acá que los estrógenos transdérmicos no incrementan el riesgo de tromboembolismo venoso. Lo mismo mostró el estudio Ester. En cambio, los estrógenos orales sí incrementan el riesgo de tromboembolismo venoso. O sea, el tema del tromboembolismo venoso se debe al uso de tratamiento hormonal por vía oral, no así por vía transdérmica. Y en este caso, la seguridad es totalmente distinta. ¿Ya? Esto es lo que le estaba mostrando yo, ¿no es cierto? Aquí está más específico. Transdermal 0,8 y 1,1 en el estrógeno, en el estudio Fournier, y fíjense, o estrógenos orales, 3,6, 4,2, 1,7. O sea, hay un incremento del riesgo efectivamente con las terapias orales que puede ser entre 2 y 3 veces el riesgo relativo. Estos son siempre riesgos relativos y eso es muy importante que tienen que conocer. O sea, estamos hablando de 120 eventos por cada 100.000 mujeres año de la población de 50 años. Pero esto desaparece este problema cambiando el estrógeno a un estrógeno por vía transdérmica que no se metaboliza en el hígado y por lo tanto no produce el efecto trombótico que tienen los estrógenos orales. ¿Ya? Entonces, para los estrógenos está claro, el riesgo del primer episodio depende de la dosis utilizada, las bajas de estrógeno son mejores que las menores, son peores que las menores, y no hay una relación entre dosis y riesgo cuando la vía de administración del estrógeno para el tromboembolismo es la vía transdérmica. O sea, usamos vía transdérmica, no hay problema, y obviamente si usamos poco estrógeno por vía oral vamos a tener menos tromboembolismo que mucho estrógeno por vía oral. ¿Ya? Entonces, la ACOG dice que el estrógeno administrado por vía oral puede ejercer un efecto protrombótico, mientras que el estrógeno administrado transdérmico tiene poco o ningún efecto en la elevación de sustancias protrombóticas y puede tener efectos beneficiosos sobre marcadores. Entonces, por lo tanto, uno debe sopesar riesgo y beneficio y considerar las vías de administración que impliquen menos riesgo para la salud de la paciente que tenga un riesgo de trombosis venosa, por ejemplo. ¿Ya? De estrógenos transdérmicos, a diferencia de los estrógenos orales, no están asociados con un mayor riesgo de trombolismo, y en mujeres con alto riesgo de tromboembolismo, incluso con mutaciones y IMC elevado o historia personal de trombosis previa, los estrógenos transdérmicos no confieren un riesgo adicional. Hoy día está validado que en personas que incluso han tenido trombosis venosa previa, usar estrógenos transdérmicos no confieren riesgo.
Tengo un ruido ahí detrás que no sé qué puede ser. ¿Sí? Escúchalo, ¿no? Aló, aló. Hola, doctor. Vamos a pedir a los demás que silencien su micrófono, por favor, los que están conectados al Zoom. Ya, no, quería saber si me estaban escuchando bien solamente. Sí, sí, doctor, sí. Bueno, entonces, en resumen es esto. La trombosis venosa es un problema poco frecuente y nosotros al cambiar estrógenos a transdérmicos cambiamos el problema. Automáticamente ya desaparece el problema. Pero lo más importante es esto, el cáncer de mama. ¿Y por qué? Porque es el gran destructor del tratamiento hormonal de reemplazo. ¿Ya? Lo que se cree es que todas las terapias van a aumentar el riesgo de cáncer de mama dentro de un periodo corto de uso, aumenta la mortalidad y que incluso la disminución observada en Estados Unidos de cáncer de mama después del año del QI muestra que las terapias son las malas. Y esto fue julio del 2002. Terapia hormonal es la bomba atómica, ya sale publicado en todas partes y es una rama, lo interesante que tenemos que recordar es que solamente es una rama de este estudio, la rama de estudio que está con útero intacto, estrógeno conjugado, medroxiprogesterona acetato, un solo tipo de tratamiento. Este es el estudio, son 8.000 pacientes con tratamiento, 8.000 sin tratamiento, edad promedio 63 años, le insisto, esta no es la edad correcta, y se usaron tratamiento por 5 años. Y fíjense una cosa interesante, el estudio mostró, vamos a dar solamente cáncer de mama, un 26% de aumento del riesgo de cáncer de mama. Aumento absoluto de riesgo, 8 casos por cada 10.000. Pero esto no es un 26% de riesgo de cáncer de mama elevado, es un riesgo relativo elevado en un 26%, 1.26. Y para peor de los males, la significancia estadística de ese estudio es 0. No es significativa. Fíjense, el estudio del año 2002 tenía una significancia que iba entre 1 y 1.59. Conclusión, ese 1.26 no es estadísticamente significativo. Entonces, hay una cosa muy loca, que es decir, las terapias hormonales provocan cáncer de mama por este estudio, cuando el estudio ni siquiera muestra significancia estadística en cáncer de mama. ¿Ya? Incluso el estudio lo dice textual al final, ellos lo ponen en su texto, este estudio mide un solo esquema de terapia hormonal, estrógeno 0,625, medroxi 2,5 en mujeres con útero. Los resultados no necesariamente se aplican a baja dosis de esta misma droga, a otras formulaciones de estrógeno y progestina o estrógeno y progestina administrados por vía transdérmica. O sea, ellos lo ponen muy bien en el estudio y hablan de que el riesgo observado, este riesgo del 26% relativo, no es significativo. Lo dicen en el estudio. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se produce esta explosión? ¿Por qué pasa esto? Interesante. Les voy a mostrar una cosa que ustedes a lo mejor no lo conocen. Esto. El día 8 de julio, este estudio fue publicado el 17, o sea, 9 días antes de la publicación. Los autores del WHI, que querían ser muy famosos, parece, citaron una conferencia de prensa y, entre otras cosas, ellos dijeron textual, y eso lo tengo yo en la conferencia, un aumento del 26% en el riesgo de cáncer de mama es un precio demasiado alto a pagar, incluso si hubiese un beneficio cardíaco. Y este mayor riesgo se aplica a cualquier mujer independiente de la edad, origen étnico y antecedentes familiares de cáncer de mama. O sea, ellos preparan un ambiente anti-TH previo a la publicación. Nosotros nos enteramos 9 días después de la publicación, ni siquiera 9 días después, porque la gente empezó a conseguir el artículo no fácilmente, porque no era tan fácil conseguir un artículo como es hoy día. Estos tipos prepararon a la gente para esto. ¿Ah? Y resulta que estos son los datos, no significativos. Fíjense. Y hablan de un riesgo aumentado de 26%, que no es riesgo absoluto, sino que es riesgo real. El riesgo real son 8 casos por cada 10.000 mujeres año de uso, lo que es un evento muy raro de producir. Entonces, eso es lo extraño. Bueno, sigue siendo raro porque 2 años después aparece la rama con estrógeno, que ya algo mostró también el doctor Niño, que muestra que se reducen los cánceres de mama en un 23%, también en este momento no era significativo, con 7 casos menos por cada 10.000. O sea, un evento muy, muy raro en un medicamento, porque aquí estamos hablando de ¿qué? De medicamentos, no estamos hablando de enfermedades ni nada, estamos hablando de un medicamento con un evento muy excepcional. Cuando uno tiene un caso entre 1.000 a un caso por cada 10.000 personas
en una droga, ese evento, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, se le considera como un efecto raro, muy inusual, y por lo tanto no tiene significancia, no importa. Una cosa son los riesgos relativos, que incluso no son significativos, y otra cosa son los riesgos absolutos. Estos son los datos después de 10 años, estos son los datos después de 10 años de terapia estrogénica, el consumo de estrógeno se fue al suelo en el mundo, pero algo les voy a mostrar, la progesterona acetato es la mala de la película, porque resulta que cuando uno usa dihidrogesterona o progesterona micronizada, el riesgo relativo de cáncer de mama es 0 nuevamente, ya no hay riesgo, aun cuanto es riesgo relativo, no hay. Y otra droga que no se nombró acá y que es muy interesante es la tibolona, que tampoco incrementa el riesgo de cáncer de mama. Entonces tenemos que estamos hablando de incrementos relativos, riesgos relativos, no significativos, o bajo 0, o bajo 1, o nulos. ¿Ya? Y también mostró algo el doctor, este dato, que esta publicación en realidad corresponde a los 20 años del estudio WHI. Roman Klebowski, uno de los investigadores, presentó 20 años después sus datos de seguimiento a 20 años. Y es cierto, el doctor mostró que el riesgo relativo era 0,78. ¿Ya? Riesgo relativo de incidencia de cáncer de mama, 28%, 22% menos, con menos mortalidad, 40% menos, periodo de intervención 7 años, a 20 años de seguimiento. Y el riesgo de incidencia de cáncer de mama, ya siguió a 20 años, incrementó en un 28% riesgo relativo significativo sin mortalidad aumentada. Pero estos son riesgos relativos. Si nosotros analizamos el riesgo absoluto, son 8 casos por cada 10.000 mujeres año uso en todas las mujeres. No estamos considerando la mujer entre 50 y 60, que este dato es mucho más bajo. Estamos considerando en el grupo total entre 50 y 80 años. Nadie en su sano juicio va a usar tratamiento hormonal a partir de los 60 años como inicio de tratamiento. ¿Ya? Pero en este grupo completo, el aumento de riesgo de cáncer de mama fue de un 0,08% por año de uso, lo que significa un 0,4% de incremento por 5 años de tratamiento versus la no usuaria. Esto es un efecto ínfimo, muy, muy escaso, minúsculo, como ustedes quieran llamarle. Y por este show, por este número, nosotros hoy día decimos que las terapias hormonales provocan cáncer de mama. Peor todavía porque decimos terapias hormonales, cuando lo que aumenta el riesgo, y que es ni siquiera casi significativo, es ínfimo, es la terapia estrogénica con medroxiprogesterona acetato. Todos los demás estudios son observacionales y son malos. El estudio de colaborativo de la Vale Liberal tiene una cantidad de sesgo e invención de datos que se los regalo. Ese estudio yo lo hice una nota en Flacima hace unos años, estoy sacando un artículo sobre eso, mostrando cómo ese estudio es tendencioso. Los datos son mentirosos. Incluso agregan datos en la cifra, inventan números. ¿Ya? Inventan números. ¿Ya? Bueno, en todo caso, los estrógenos reducen el riesgo de cáncer de mama en un 0,07% por año de uso, 0,4% en 5 años, 6 años de uso, pero este es un riesgo mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un riesgo mínimo esto? Cuando un riesgo va entre el 0,01 o el 0,1%, es un evento muy raro para un medicamento. E importan los medicamentos que provoquen problemas cuando los riesgos son comunes o muy comunes. Pero cuando el riesgo es raro, muy raro, da lo mismo que provoquen esto, porque es como decir, mire señores, yo tengo 2 medicamentos, tengo un antibiótico, pero este antibiótico produce, ¿no es cierto?, un resultado fantástico para el estafilococo dorado, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero resulta que provoca racha alérgico de mucosa bucal en 1 de cada 10.000 personas. Ah, terrible, no hay que usar este antibiótico porque le va a producir racha alérgico. Fíjense el comparativo. O sea, no puede hablarse de esa manera cuando los riesgos relativos no son compatibles con los riesgos absolutos. Y esto es más entretenido todavía, porque ustedes se fijan que aquí hablamos de puros riesgos relativos. El riesgo relativo 1 es que no hay riesgo, y la terapia hormonal combinada o sola no está alrededor de 1. Y fíjense aquí. Alcohol, cigarrillo y actividad física están en los mismos valores. Pero nadie en su sano juicio va a decir, señores, no beban o no fumen, porque les va a provocar, con estos mismos números, les va a provocar fumar o beber un cáncer mamario. Pero nosotros tuvimos la desfachatez
de decir, no debemos usar tratamiento hormonal en nuestras mujeres en la menopausia porque le vamos a provocar un cáncer de mama y 1 de cada 4 mujeres que le estamos dando tratamiento hormonal va a tener un cáncer de mama por culpa nuestra, cuando lo que estamos hablando es un riesgo relativo y no riesgo absoluto. Esto es lo que estamos hablando, una situación muy, muy rara. Entonces, bueno, Wolf-Fudian, yo creo que la mayoría lo conoce, es un gran personaje dentro del climaterio en el mundo, creador y presidente de la IMS y creador y presidente de la Asociación Americana de Menopausia. Él cuando él se retira o ya está trabajando menos, le pidió una editorial en 2018, dice que nadie olvidará jamás el anuncio hecho por los investigadores en julio del 2002 de la terminación anticipada del brazo estrogénico progestina del WHI. Lo pone textual en su documento, el mayor error de la ciencia en la historia de la salud de la mujer. Y mientras que los medios de la data de WHI han intentado, existan, el WHI, los investigadores han intentado dar marcha atrás estas exageraciones iniciales y el daño ya se hizo, ya está hecho. El problema es que el daño está hecho, ¿ya? Con datos no significativos, el daño ya está hecho. Los Angeles Times, editorial del 2019. El reemplazo hormonal es bueno para las mujeres. ¿Qué dice este texto? Los resultados de los WHI fueron mal leídos y mal comunicados. Y los investigadores generaron temores que no estaban justificados. De hecho, eran equivocados. Para mala fortuna de todos nosotros, sus descabelladas afirmaciones de hace 17 años continúan aún dando vuelta. ¿Ya? Y, también lo dice este editorial, debido a los efectos benéficos del estrógeno para corazón, cerebro, huesos, que son lo más importante. Ya eso agréguenle piel, síndrome, sistema urogenital, etcétera, etcétera. Las mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal viven en promedio varios años más y con mejor calidad de vida que aquellas que no toman tratamiento hormonal. O sea, esto ya es categórico, ¿ya? Pero aún así, si ustedes le preguntan hoy día a un colega, a un ginecólogo o a otro especialista, e incluso a los mismos ginecólogos, no hay que dar tratamiento hormonal de reemplazo porque eso es mortal y vamos a provocarle cáncer de mama, ¿ya? Bueno, no sé qué seguir, ¿ya? Yo me quedo con esto al final, ¿ya? Lo que dice el consenso de la IMS, el riesgo de cáncer de mama atribuido a la terapia hormonal es un evento poco común y es similar o menor al mayor riesgo asociado a estilo de vida sedentario, a la obesidad y el consumo de alcohol. Y le insisto, nadie en su sano juicio ha dicho, señores, no fume, no beba o quédese en su casa porque al estar en vida sedentaria, ¿no es cierto?, usted va a tener cáncer de mama. Se lo aseguro que va a tener. Y nosotros afirmamos con estos mismos números que el cáncer de mama era provocado por los tratamientos hormonales. Eso es lo que les quería mostrar para destruir un poco toda esta exageración de las terapias hormonales que se basa solamente en un mal análisis estadístico, en confundir riesgos relativos y riesgos absolutos, y que obviamente nos lleva a este tipo de errores todavía presentes. Gracias Carlos. Realmente estamos súper contentos por haberte escuchado y ser categórico en todas las afirmaciones, con toda la evidencia que nos está mostrando. Les voy a dar, como es costumbre, la palabra a la filial de La Paz por si existe alguna pregunta para el doctor Niño de Guzmán y para el doctor Rencoret. Por favor, los de filial La Paz, por favor, doctora Bamani, o alguno de La Paz que quiera hacer alguna pregunta. Conexión con lo de La Paz. ¿Qué llama la alcalde? Sí. ¿Cuáles son los de La Paz? ¿Alguna pregunta de parte de La Paz?
Doctora Guillermina Mamani está presente, no. No importa, pasemos a la filial Cochabamba. Por favor, ¿alguna pregunta, comentario de Cochabamba? En primer lugar, doctor Carmelo Rodríguez, felicitar a los dos disertantes, realmente excelentes exposiciones y que pues ojalá puedan dilucidar todas aquellas preguntas que tenía la gente, realmente todas están ya dichas, ¿no? Podríamos decir, y felicitarlos realmente, y doctor, felicitarlo a usted por estos excelentes conferencistas. Gracias, Teresita. Bueno, ya vos lo Doctor, conocés. yo quisiera agregar una cosa. O sea, yo creo que nadie está en oposición a la terapia de reemplazo hormonal, definitivamente. O sea, una mujer que no tenga riesgos de cáncer de mama tiene que recibir una terapia de reemplazo hormonal, definitivamente, ¿no? Por eso se manejan equipos multidisciplinarios, ¿no? Pero, obviamente, antes de tomar la decisión de dar una terapia de reemplazo hormonal, a esta mujer hay que estudiarla. Tiene que ser su mamografía, ecografía, estudios genéticos, o sea, estudios genéticos necesarios, antecedentes oncológicos y demás cosas. Que eso es lo mínimo, por eso les decía, es lo mínimo que tenemos que preguntar en una consulta. A veces, y yo me sorprendo cada día, lamentablemente veo que ginecólogos dicen, no, no te hagas la mamografía porque si no tienes síntomas, el cáncer de mama da síntomas. O sea, a ese nivel no podemos llegar. O sea, por eso cuando yo hablaba de factores de riesgo, les decía, eso es lo que tenemos que preguntar, antecedentes de cáncer, menarca, telarca, todos los factores de riesgo que nos pueden aumentar antes de tomar una decisión de terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Estamos de acuerdo. Ahora, pacientes con riesgo elevado, sí tenemos que tener cuidado, definitivamente. Por eso también existen equipos multidisciplinarios, porque el riesgo elevado se puede disparar en cualquier momento. Pacientes con mutaciones BRCA sí tienen que tener un cuidado. Fíjense cómo está cambiando el manejo del cáncer, que ahora las pacientes que tenemos con cáncer de mama hormonosensible, les estábamos dando bloqueo hormonal 2 años y después les estamos permitiendo embarazarse, porque lo que decía justamente el doctor Carlos, estos mitos de barreras de que no, esta mujer nunca más se puede embarazar, se están rompiendo. Mutaciones, por ejemplo, pacientes con mutaciones BRCA1, BRCA2, que se embarazan después del cáncer, les va mucho mejor en su sobrevida que las que no se embarazaron. Entonces, sí tenemos que saber identificar los grupos de riesgo para tomar las mejores precauciones con ellas. Definitivamente, eso es muy cierto. Estoy muy de acuerdo contigo, Oscar. Fíjate que, bueno, yo soy mastólogo también, así que te comparto completamente tu idea. El problema que tenemos es que, como tú dices, la terapia hormonal es una terapia para la mujer en climaterio. Y tiene que definirse primero a quién le voy a dar. Yo no puedo dejar un tratamiento si no evalúo primero un paciente. Si yo voy a tratar un hipertenso o un diabético o lo que sea, yo voy a tener que evaluar primero al paciente, obviamente. O sea, no puedo decirle, mire, a todos los hipertensos o a todas las personas voy a dejar esta cosa. No, o sea, eso no. Eso está claro. O sea, un paciente primero se evalúa y se controla. Una terapia, si yo dejo un tratamiento antihipertensivo, no le digo, señor, usted va a venir 2 años después a ver cómo está. Obvio. Tengo que, como cualquier terapia de cualquier tipo, tengo que evaluar el paciente, definir si tiene riesgo o no tiene riesgo, y en la población general no pasa absolutamente nada. Sí tenemos que considerar el grupo de riesgo moderado o alto, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que ahí hay que tener mucho cuidado. Pero ese pega de nosotros, ¿ya? Ese pega de los mastólogos. Pero para el común de los ginecólogos, que van a ver aquellas personas que no tienen riesgo, y que es muy fácil saber si tienen riesgo o no tienen riesgo, con 4 o 5 preguntas tú ya lo sabes, ¿ya? Porque los riesgos importantes son los que tú dijiste, pero, por ejemplo, tener una abuela que tuvo a los 80 años un cáncer de mama es exactamente lo mismo, o sea, no tiene ninguna importancia, ¿ya? Y eso, más o menos, es que mi abuela tuvo un cáncer de mama a los 80 años, entonces, no puedo dejarlo salir. Bueno, pero el problema que tenemos es la dicotomía y el gran error y la mentira que hacemos nosotros los ginecólogos, porque la terapia hormonal en el mundo no supera el 3 a 4% de uso en el mundo, en cualquier parte donde tú lo mires. Y eso es real. Pero hay datos muy entretenidos.
¿Tú sabías, doctor, el porcentaje de los ginecólogos que usan tratamiento hormonal para ellos mismos después de la menopausia? ¿Lo sabes? Entre el 80 y el 90%. Los ginecólogos tratan a sus mujeres o mujeres ginecólogas que están en menopausia, se tratan entre el 80 y el 90% y no importa en qué parte del mundo estén. Ese estudio se hizo. Se hizo en Europa, se hizo en Estados Unidos y se hizo en Red Link, en América Latina. La doctora Espinosa, el doctor Carmelo tiene que saber porque es un estudio que lo hace, ¿cómo se llama? El doctor de Red Link, el doctor Juan Enrique Blumen. Juan Enrique Blumen. Santiago Palacio. Ese estudio está hecho. Ese estudio está hecho. Se les preguntó a los ginecólogos si ellos usan tratamiento hormonal para ellos mismos o para ellas mismas o en el caso de los hombres para sus mujeres. Y el 85% de los ginecólogos latinoamericanos dijeron, sí, yo uso. Y tenemos un 3% de uso para nuestra población. Entonces, esa es la mentira más grande que hay. Porque, ¿por qué si es tan malo? Porque si estamos diciendo que es tan malo, no lo uso. Entonces, como digo yo a veces, si yo soy el ginecólogo y le estoy dando a mi mujer ese medicamento porque no se muera, pues, a ver si la cambio. Claro, ¿ya? Sí, son barreras que hay que irlas rompiendo, definitivamente, Entonces, y estas a eso voy yo. sesiones son para eso. Y la gran barrera es cáncer de mama. Y el problema es que el dato de cáncer de mama está totalmente mal manejado. Está tergiversado. Si eso es lo increíble. Tú que manejas estadística, pues me di cuenta inmediatamente que manejas muy bien estadística. ¿Ya? Cuando tú tienes un riesgo no significativo de incremento de un tema, no significativo, y llegas a la conclusión de que por favor no puede hacer esto usted y lo propago a nivel mundial. Los tipos del WHI son campeones del mundo hoy día. Roman Klebowski, yo lo conozco, se manejó en el año 2012, ganó el premio del ASCO a investigador del año. Yo estaba ahí, por eso me acuerdo. Estaba ahí. ¿Ya? Claro. Por el estudio que está mal diseñado, mal analizado, que le sacaron punta al lápiz, que sacaron cuánto capítulo había del WHI y que dejaron la grande. ¿Ya? Entonces, Claro. ese es el problema. Nosotros tenemos que derribar mitos. Y por eso mi presentación se llama Derribar mitos. Lo tuyo está perfecto, estoy siempre de acuerdo contigo. Hay un grupo distinto. Las mujeres que tienen un riesgo elevado de mama, ese es otro cuento. No me jodan con esas pacientes, no. Y la que tuvo un cáncer de mama, por ningún motivo, usted me va a usar hormona y se acabó el punto. Aunque algún género por ahí está diciendo que ahora sí se puede usar. Eso es estúpido también. Salvo tratamiento, como tú dijiste, lo dijiste muy bien, tratamientos hormonales tópicos vaginales serían los únicos permitidos para una persona que tuvo un cáncer mamario. Y de hecho yo lo uso en mis pacientes sin ningún problema. Exacto. Pero otro tipo de tratamiento por ningún motivo. Pero eso son la minoría. Yo tengo en Chile 3 millones de mujeres mayores de 50 años. ¿Y sabe cuántos sobrevivientes de cáncer de mama tengo? En mi país los calculamos, 70.000 sobrevivientes. Entonces, eso es lo que yo trato de demostrar. ¿Ya? No crear el tema de que hay que poner límites. Satanizar la terapia de reemplazo hormonal no es bueno. Exacto. Eso no es bueno. Entonces, lo que sí es muy importante lo que tú dijiste, primero hay que evaluar el paciente. Paciente, no tiene riesgo, haga lo que quiera. Paciente tiene riesgo, empieza a pensarlo. Y si tiene mucho riesgo alto, mejor no lo piense y no haga. En eso estoy 100% de acuerdo contigo. 100%. Exacto. Sí. Y esas charlas justamente pues, son muy importantes, ¿no? Porque esto genera el cambio de conductas y de paradigmas que nosotros podemos tener con nuestros pacientes, porque realmente ahora con el tema legal que está en boga en todo lado, uno como ginecólogo, yo hablaba con un amigo que es ginecólogo y me decía, tengo miedo de dar terapias de reemplazo hormonal. Buenas noches, quiero hacer un comentario. Si bien ninguna guía va a aconsejar la utilización de la terapia de restitución hormonal en la paciente que pasó por cáncer de mama, también haciendo un análisis como el doctor Rencoret mencionaba, tanto el AVITS como el Estocolmo han sido estudios que demostraron que aumentó la recidiva, pero no así la mortalidad por cáncer de mama. Está bien, nadie va a dar terapia de restitución hormonal, queda claro, pero un poco derribando mitos, cuando leemos bien los estudios, como bien está comentando el doctor, el WI fue un estudio que metió a mujeres sin ventana de oportunidad, con promedio de edad 63 años. De la misma manera, el AVITS y Estocolmo se suspendieron, porque sí hubo un aumento en la recidiva, pero
a la larga los datos evaluados no mostraron un aumento de mortalidad por cáncer de mama. Entonces es importante analizar bien los estudios porque evidentemente, Sí. repito, lo que comencé a decir, nadie va a dar terapia de restitución hormonal, eso no está en tela de juicio. Pero es bueno ir derribando mitos, leyendo bien los estudios y aprovechando, como bien dice el doctor Guzmán, estos foros para aclarar un poco, porque es real que las pacientes, no hay que tolerar a la mujer en menopausia. O sea, la mujer en menopausia está con un déficit estrogénico, necesita ser medicalizada. Entonces, no es que la pareja la tiene que aguantar. En realidad, tiene que recibir la terapia que corresponde. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, en que la mujer en menopausia tiene que recibir idealmente tratamiento hormonal. La única que no debe recibir es la que ya tuvo un cáncer. Y con respecto a Javis y Estocolmo, el problema de Javis y Estocolmo, primero, que son 400 pacientes por grupo. Y es un estudio muy corto, por lo tanto, jamás va a haber usted diferencia en mortalidad, pero sí en recidivas. Pero más importante que eso, es que usted, el doctor no lo nombró, pero hay un estudio mejor que ese, que está publicado y que está hecho con la mejor droga, entre comillas, para la mama, que es la tiburona. La tiburona. Sí, sí, la Está terapia el de estudio reemplazo de la Liberate, tiburona. que tiene 4.000 pacientes con cáncer de mama tratado y que tuvo un 40% de fallas en las usuarias a 3 años y lo tuvieron que suspender. Ese estudio lo suspendieron precisamente por las fallas. Y el problema es distinto, y ahí nuevamente el tema de los riesgos relativos, riesgos absolutos. Cuando nosotros hablamos de que es muy poco probable que una mujer tenga cáncer, que vaya a tener problemas con tratamiento hormonal, si no tiene riesgo, al revés, una mujer que ya tuvo un cáncer de mama es un ente aparte, es un personaje aparte, ¿ya? Y ese riesgo de 40% aumentado de recurrencias en Liberate, que es el único estudio serio bien hecho en terapia hormonal, por el INE y el seguimiento, significa un 5% más de mortalidad real en esas pacientes que recibieron tratamiento. Nosotros en cáncer de mama manejamos programas estadísticos como para definir o no si vamos a usar hormonoterapia, quimioterapia, inhibidores de CK6, y lo que tú quieras. Y esos son medidores de, por ejemplo, hay uno muy conocido, que no sé si ustedes lo deben usar mucho, que es el PREDICT. A mí me gusta bastante cuando no tenemos estudios de mutación genética, ¿no es cierto? O sea, de Oncotype, que es muy caro. Nosotros usamos mucho el PREDICT. Y nosotros saltamos en un pie e indicamos una quimioterapia, con todos los riesgos que tiene una quimioterapia, cuando esa paciente tiene una ganancia real de menor mortalidad a 10 años de un 3%. Liberate mostró en 3 años, no en 10, una mayor falla de los casos de un 5% absoluto en 3 años. Entonces, por eso hay que tener cuidado también. Usted hay que tener cuidado. Sí, pero la paciente que hace mama es otro mundo. El tema es ese, ¿no? Es que no, el paciente que hace mama es los mastólogos. El tema es ese, ¿no? Ninguna paciente con cáncer de mama va a entrar a un estudio en el cual le van a dar terapia de reemplazo hormonal. Pero fíjense esto último que le estaba diciendo, en la asociación de base doxifen y estrógenos conjugados equinos en los in situ. O sea, ya estamos abriendo un poco esa puerta. Claro, pero estás hablando de un ser. De un in situ, ¿no? Y estás hablando de un ser. Claro, está todavía, es un trial que está en fase 2. Entonces, otra cosa. Claro, pero vuelvo al punto, ya vamos tumbando esas barreras, ¿no? Antes que íbamos a pensar que a una mujer con receptores hormonos positivos le vamos a dar hormona, lo que sea, no. Obviamente son estudios de investigación, fase 2, ¿no? ¿En qué terminarán? No sabemos, pero vuelvo al punto, hay que desmitificar que la terapia de reemplazo hormonal en pacientes de riesgo normal es el demonio, definitivamente. La doctora Ligia Villarreal está levantando la mano, por favor. Adelante, doctora Ligia. Buenas noches, doctor. Muy contenta por las 2 charlas. Gracias, doctores. Muy agradecida porque ustedes siempre nos andan impartiendo sus conocimientos y sus experiencias y a la Sociedad de Climaterio la Nacional. Un favor grandote. Lo que yo quiero saber, y tal vez por experiencia de ustedes, es cuánto tiempo podemos dar la terapia de reemplazo hormonal.
es mi duda, porque uno dice, empieza el tratamiento y ¿cuándo lo paro? ¿O no lo paro? Ya, Entonces, esa es mi duda, ¿no? He es revisado bien fácil, algunas doctor. lecturas, pero no hay un tope, digamos. Muchas Es bien gracias. fácil. La IMS hoy día, primero, para mí el tratamiento hormonal se da hasta cuándo, hasta el próximo control. Así de simple. Porque un paciente que está en terapia, de lo que sea, tiene que estar controlado. Si el próximo control mantiene las condiciones que justifican y permiten mantener el tratamiento porque no ha aparecido ninguna contraindicación, yo sigo dándosela. Eso es lo primero. Y segundo, hoy día no hay un límite para seguir con tratamiento hormonal. Y de hecho la IMS, el límite que tenía de usar tratamiento hormonal indicado hasta los 65 años, ya lo eliminó. De manera que mientras la paciente quiera seguir con tratamiento hormonal y no aparezca una causa por la cual tenga que suspenderla, esa paciente puede seguir cuanto tiempo quiera. Obviamente es decisión compartida entre su médico y la paciente, porque la paciente sí sabe que yo mucho tiempo de tratamiento. Y hay otras pacientes que te dicen, doctor, usted me saca el tratamiento, yo tengo 65 años, usted me saca el tratamiento y yo lo vengo a matar a usted. ¿No? Y la paciente está bien, está evaluada todos los años con todos sus parámetros, tiene parámetros, no es hipertensa, no tiene síndrome metabólico, no tiene osteoporosis, no tiene riesgo de cáncer de mama, tiene sus controles perfectamente normales, no, se puede seguir. No hay un límite. Hoy día no, los grupos que trabajan en climaterio están diciendo que el límite no existe. El límite existe hasta el próximo control. Para mí es el próximo control. Muchas gracias, doctor. ¿Y alguien más de aquí que alguna pregunta? Doctora. Doctora Ingrid, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Gracias por darme la palabra. Saludos al doctor Rencoret, al doctor Niño de Guzmán, a Teresita, doctor Carmelo Rodríguez Guara. La verdad, felicitarlos por estas excelentes disertaciones, charlas. Muy de acuerdo con todo lo que se habló, la exposición. La verdad que todo lo que dijo el doctor Rencoret es así. Lo del WHI fue realmente catastrófico, pero a los años, pocos años, se aclaró el mismo NCI sobre el uso de las hormonas y se pudo reencaminar, ¿no? la situación y se volvió a dar hormonas como debería haberse, nunca debería haberse cortado, ¿no? Como anecdótico hablo de este tema porque mi papá es ginecólogo, el doctor Carmelo lo conoce. Papá ejerció más de 50 años la ginecología y siempre fue fan de las hormonas, siempre utilizó las hormonas en sus pacientes y yo creo que nunca él, por lo menos en lo que yo conversé con él hasta cuando ejerció, que no hace hasta sus 80 años, ya tiene 92 años papá, sigue vivo, pero él era un fan de las hormonas y nunca lo escuché decir que había visto aumentar la incidencia de cáncer de mama en sus pacientes. Es más, él le daba hormonas como ahora, como dijo el doctor Rencoret, hasta la edad que la mujer la necesitaba, sea la edad que sea. Entonces, me parece que estas charlas son muy importantes para educar a nuestros ginecólogos, tanto nuestros oncólogos. Mi pregunta, doctor, y lo felicito, doctor Rencoret, me encantó su charla, y yo soy una fan también de, no tanto la terapia hormonal, le tengo mi respeto, tengo que analizar bien el caso para decidir darle hormonas a una paciente, pero sí soy fan de todo lo que usted dijo. Yo remarco mucho en mis pacientes el tema de la obesidad, de los factores de riesgo, que son más importantes, reducir la obesidad, aumentar la actividad física, disminuir el alcohol y el sedentarismo, acabar con el sedentarismo. Creo que eso siempre lo hemos dicho desde que se hicieron los estudios y se vieron los estudios observacionales en las mujeres que presentaban mayor riesgo de tener cáncer de mama contralateral cuando subían de peso o entraban a la obesidad. Entonces, eso siempre recalco a mis pacientes o en las charlas que puedo llegar a dar a la comunidad, a las mujeres,
que esos factores de riesgo son mucho más importantes, reducirlo, o tener buenos hábitos que cualquier otra situación. Mi pregunta, doctor Rencoret, y también para el doctor Niño, es sobre últimamente, en estos últimos años, se ha introducido la testosterona, ya hormonas masculinas que están inclusive siendo usadas de forma de semillas, implantes. Y yo sé, quisiera saber si el doctor Rencoret o el doctor Niño han leído algo sobre estudios serios de los efectos de este uso hormonal en forma prolongada, porque se está utilizando mucho y en mujeres jóvenes, a todas edades, ¿no? Mujeres jóvenes mayores. Esa es mi pregunta, doctor Rencoret y doctor Niño, si me pueden contestar. Doctora Ligia, bueno, su padre era un Sí. visionario, definitivamente, eso hay que agradecerlo. Siempre hay gente inteligente que no se cree todos los cuentos y sencillamente utiliza el cerebro y se da cuenta de las tonterías que muchas veces nosotros decimos. ¿Ya? Como les decía yo, creo que el gran error de la medicina de la mujer ha sido el estudio de la HI. Pero con respecto a la testosterona, que fue la pregunta suya, hay que separar la testosterona al 1% disponible en muy pocas partes del mundo. De hecho, nosotros lo teníamos disponible en Chile hasta hace poco. Lo sacaron del mercado porque el laboratorio se cerró ese producto. Está disponible también en Australia. La Susan Davis lo sacó en un laboratorio en Australia. La testosterona para femenina, que es al 1%, ¿ya? De los famosos pellets. Y ahí entra todo el tema de los bioidénticos. El cuento de los bioidénticos es otro show, que no está validado por ninguna cosa, que no tienen estudio de seriedad y que están hechos estos productos en la casa o ni siquiera en la farmacia de la esquina, sino en el boliche de la esquina con control de calidad cero, porque no es una producción seria de un laboratorio farmacológico. Están hechos más o menos en forma masiva o en forma magistral, con dosis que nadie sabe que tiene. Así que el testosterona, primero, la testosterona la única indicación que tiene es para el deseo hipoactivo de la mujer, en la mujer obviamente me refiero, ya dosis al 1% y nada más, tópico, se acabó. Lo demás no sirve. Todo lo demás está fuera of label, medida con parámetros que son absolutamente... Ahora, hay gente que está haciendo muchísimo dinero colocando pellets de testosterona y los ponen incluso en la vagina, y yo he visto hipertrofia clitoridiana en la vagina por pellet, y he tenido que sacar pellet por androgenización importante, pero eso es otro cuento. O sea, este es un tema que entró muy fuerte en muchas partes con el tema de que como no se pueden usar hormonas, entonces ahora hablamos de las bioidénticas, y las bioidénticas no tienen ninguna validación en ninguna parte. De hecho, la única bioidéntica que realmente son bioidénticas y que existen es el estradiol y la progesterona. No hay más. Y en Estados Unidos, ustedes tienen estradiol y tienen progesterona, ¿ya? Y en otras partes también. Y en el caso de la testosterona, que es la otra bioidéntica, tiene que ser en dosis femenina, que, como les digo, no está disponible en casi ninguna parte del mundo, ¿ya? Los famosos pellets, terrible, terrible. Y es importante también tener en cuenta que un grupo de los cánceres de mama luminales tienen receptores androgénicos positivos también, ¿no? Que eso es bien importante También. del punto de vista El oncológico. 50% de los triples negativos también, doctor. Exacto. El Entonces, 50% de los triples negativos tienen receptores de andrógeno. Entonces Sí, sí hay doctor, que tener en cuenta. por eso iba la pregunta, porque se está ignorando mucho del probable efecto que podría tener un pellet o la testosterona en dosis mayores al 1%. Claro. Inclusive al 1% habría que dar de repente orientación a muchos ginecólogos, porque yo sé que en nuestro medio lo indican mucho y las mujeres se los están colocando. Y sin mucho control. La verdad que eso a veces sale de control, ¿no? De nuestras manos. Entonces yo creo que ese es un tema que debería, en los congresos de ginecología, debería tocarse, ¿no? Seriamente, creo que es necesario. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias, doctor Rencoret, y felicidades, ¿no? Excelente noche. Gracias. ¿Alguna pregunta más? La última. Y si no, creo que todos hemos estado satisfechos
Gracias, Carlos, gracias, Oscar. Llenaste las expectativas de todos nosotros y yo creo que esta es la primera oportunidad para decirle nuevamente, lo vamos a tener que invitar y ojalá sea muy pronto. Gracias, Carlos, que tengas una excelente noche. Gracias, Oscar, y a todos por los que han participado. Sin ustedes esta reunión realmente no tendría el significado. Invitarlos a todos y ojalá con ese mismo entusiasmo de Ingrid y de todos los demás gente que participa en todas las actividades nos colaboren para que sigamos creciendo y podamos difundir todas estas cosas que realmente es interesante a todos los que nos gusta estar por lo menos un poco al tanto de todas las cosas nuevas. Sin decirles más, gracias nuevamente y hasta una nueva oportunidad. La próxima charla les comentaré con anticipación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, hasta luego. Chao, chao. Gracias. 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 Felicitaciones a ustedes por Oscar. aguantar todo esto, por soportarnos. Que tengan una buena noche. Oye, no se vayan porque